Ok. Ya. Voy a tratar, primero, antes que nada, gracias por la confianza de poder venir a escuchar algo que es nuevo. Nuevo para nosotros. Para mí no tanto, porque yo algo conozco de esto hace unos 4 años atrás, en una presentación que hizo el doctor Nogueira en Chile. Trajeron algunos productos como las telas y yo la usé y fue bastante bueno el resultado. Posteriormente desapareció y no tuve acceso a ello, así que doy gracias por la oportunidad de poder ser un poco partícipe de esto, porque creo que esto es lo que se viene, no solo como terapia, desde el punto de vista de lo que yo puedo hacer como terapeuta, sino que el beneficio que tiene para el paciente al usarlo. ¿Ya? Ojalá pueda lograr transmitir al final de la presentación ese concepto, eso es lo que yo quiero, ¿ya? Que esto es una herramienta es terapéutica, pero es más bien de uso personal para la propia salud, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hablar de los efectos biológicos de las biocerámicas infrarrojas y vemos que estos productos, esta biocerámica, tiene varias formas de presentación, varias formas en que la podemos utilizar. Están en los paños, hay unas cremas que se están, creo que ya trayendo, ¿no? ¿Sí? Para el agua, ropa, una cápsula donde uno se puede irradiar con esto. Ropa, para nosotros es interesante la acupunturista porque viene un stick que se puede pegar en el punto de acupuntura, como lo ven ahí. Y Fotón Chile es el que lo importa. Todo me siento... ya, sí. Okay. Entonces, para poder un poco entender esto, vamos a hacer una pequeña revisión de algunos aspectos básicos para poder ver cómo funcionan y el por qué es tan beneficioso para la salud. Entonces vamos a hablar algo sobre biología celular, el desarrollo tecnológico y la contaminación y sus consecuencias, aspecto electromagnético solar, los principios básicos de la física cuántica, una cosa para saber de qué estamos hablando, historia sobre la cerámica infrarroja y el desarrollo tecnológico y las medidas paliativas que podemos actuar frente a los problemas ambientales que estamos teniendo. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de las nociones básicas, sabemos que los seres vivos somos pluricelulares, o sea, estamos conformados por una buena cantidad de células, y que todas estas células viven en un ambiente acuático, ¿ya? Que le vamos a llamar líquido intersticial, bueno, toda la ciencia lo llama así, y que la nutrición de estas células depende de lo que pase a través de su membrana plasmática, que es una membrana muy selectiva, con un proceso osmótico muy específico, y por lo tanto, sabiendo esos conceptos nos permite entender por qué Fotón funciona, cómo funciona. ¿Okay? También el concepto importante de por qué el agua como disolvente biológico universal es tan importante en esto, que la molécula de agua realiza algunos movimientos específicos que permiten la disolución de los elementos que la célula necesita para nutrirse, y cuáles son las causas productoras de esta anomalía que permite que las células no se nutran, o la formación de los clústeres que en medicina china se llaman flema, ¿ya? Y que los chinos lo hablaban hace 5.000 años, ¿ya? Entonces, sabemos que existen aproximadamente, yo, Rodrigo y ustedes somos más o menos 60 trillones de células, de Rodriguitos, chiquititos, yo tengo dentro de mí, ¿ya? Y cuando yo como, Rodrigo come, no como para mí, como para mis 60 trillones de Rodriguitos. Y cada uno de ellos tiene una necesidad específica de algunos alimentos específicos. O sea, los osteocitos de los huesos no requieren lo mismo que los músculos, o las células cardíacas o las digestivas. Por lo tanto, yo tengo que comer de todo aquello que cada una de mis células necesita. ¿Okay? Y ese es un concepto súper importante, especialmente en la sociedad actual. Ahora, cada una de esas 60 trillones de células viven en un medio acuoso. O sea, tanto lo que los rodea como la parte interna de la célula tiene agua. O sea, yo peso 70 kilos. Sea alto más, pero bueno, 70 kilos. Y el 65, no, bueno, esta altura un poco menos, digamos, pero como 60% de mi peso es agua. O sea, mucha agua. Y todas mis células viven en ese ambiente. Entonces, para que la célula se pueda nutrir, requiere
que el agua que la rodea esté ionizada, que los alimentos o los elementos nutritivos estén ionizados, estén disueltos en agua, para que puedan ingresar a la célula y la célula utilice su propio metabolismo de reproducción, de crecimiento, de producción de enzimas y todo lo que ella tiene que hacer. Por lo tanto, y hay un dato que quiero que tomen en cuenta, que el tamaño promedio de una célula humana es de 9 micras aproximadamente. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Si consideramos que el agua es el disolvente biológico universal y por lo tanto el que tiene la función de transportar todos los nutrientes, tanto al interior de la célula como poder sacar los desechos hacia el exterior, de hecho, cuando se hace investigación astronómica y buscan vida, lo que se busca no es vida, es agua. Si hay agua, hay vida. O sea, la relación es así de estrecha. Por lo tanto, si hay agua, hay vida. ¿De acuerdo? Entonces, esta agua, para que pueda... El agua es un concepto... Hay mucha investigación, pero el agua es un concepto de algo, una molécula viva. ¿Ya? Al estar viva, requiere energía para estar viva también. Y por lo tanto, esta molécula, en la medida que se está moviendo, que está vibrando, produce que se puedan disolver los elementos nutritivos para la célula. Si el agua tiende a quedarse quieta, se produce esta disminución, esta capacidad de disolución y pueda unirse en grandes macromoléculas donde estén incluidos los nutrientes. La célula no es posible que pueda adquirir este material por el tamaño. Los poros de la célula son de aproximadamente 10 Armstrong, el equivalente como a 3 moléculas de agua. Por lo tanto, si aquí hay 500 moléculas de agua, la célula no es capaz de ingerirla, estos elementos, por lo tanto, se puede desnutrir. Y si se desnutre, vienen todos los procesos hipoplásicos, enfermedad y todo lo que viene para él. Por lo tanto, cualquier cosa que yo haga para mantener el agua vibrante, girante y permitiendo la disolución de estos elementos va a ser útil para la célula y por lo tanto para mi salud. ¿Ok? Y aquí nos empezamos a complicar un poquito. El agua necesita cierta energía para poder rotar y para vibrar. Si el agua rota y vibra, permite estos conceptos de disolución de los elementos. Ahora, la descripción y la investigación ha llegado a entender de que es necesario 0,095 milielectronvolt, no son electrones, son milielectronvolt, para que el agua rote, y necesita 0,2 milielectronvolt para que vibre. Si esto lo llevamos a energía, lo llevamos a una onda electromagnética de una cierta longitud de onda, que ya vamos a ver un poco ese concepto, la rotación requiere una longitud de onda, una radiación que tenga una longitud de onda de 13 micras y para la vibración de 3 a 6 micras. Los chinos ya venían hablando de esto hace muchos años, no con esta terminología, pero este mismo concepto lo llamaron el rayo de la vida. El rayo de la vida que en el fondo permite que la célula vibre y rote, permitiendo la vida celular y por lo tanto mi vida. ¿Ok? Entonces, si yo considero que el organismo está formado por 60 trillones de células, que el agua es el compuesto esencial para la vida, porque somos un 70% de agua, si quiero depurar el cuerpo, debo depurar el agua. O sea, si el agua está en buenas condiciones, yo voy a estar en buenas condiciones de salud. ¿Ok? Y por lo tanto, el estado de la salud celular o de mi cuerpo dependerá del estado del agua. El gran concepto en el fondo es que, y esto no lo digo yo, lo dicen todas las culturas de miles de años atrás, que uno debe caminar y beber agua abundantemente, porque el caminar me permite movilizar el agua, me permite que el agua esté en movimiento, en vibración y en giro. Si yo me quedo quieto, el agua se tiende a quedar quieta. ¿Ya? Por lo tanto, el agua no se debe estancar. En un río, el río, sin las contaminaciones, por supuesto, siempre mantiene vida. Pero si el agua se tiende a estancar, se producen pozones, en esas aguas se estanca y produce aglomeraciones, depósitos, se meten los bichos y por lo tanto es un agua muerta. Por lo tanto, el agua siempre tiene que estar
viva, moviéndose, por lo tanto hacer ejercicio. De aquí nos vamos a ir a correr un par de cuadras para empezar a mover el agua. Nada de cosas. Está dentro de la programación. De la programación. Después de aquí, de comer y ver todo, nos vamos a correr un ratito. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas hacen actualmente o favorecen de que el agua se estanque en el fondo y forman clústeres? En forma muy grosera tenemos las situaciones de estrés, por ejemplo, el consumo de carnes rojas principalmente y la obesidad. ¿Qué cosa hace ahora que el agua se mueva? Un buen descanso, no descanso todo el día. Sedentarismo, digamos. Sedentarismo. Las verduras y el ejercicio. Pero hay un montón de otras cosas más a las cuales estamos normalmente sometidos nosotros en forma diaria. Las químicas, los alimentos que son adulterados con agregados químicos de síntesis. Esta lista es un porcentaje de lo que nosotros... Y esto lo comemos, ¿ah? Ahora, yo no sé qué hace la célula, yo no sé ni siquiera leerlos, así que menos la célula podrá hacer cosas con ella, digamos, porque ni siquiera se puede leer. Imagínate el metatbisulfito potásico, el sulfito ácido de calcio, el ortofenil, o sea, yo apenas puedo leerlo, la célula no tiene nada que hacer y lo guarda, lo acumula. Y eso está metido en todo lo que nosotros comemos, excepto las cosas que vamos a tener aquí afuera. Eso no viene. Eso está bueno. Eso está bueno, eso está muy natural. ¿Ok? También la sobreingesta. Obviamente la sobreingesta nos va a producir acumulación de grasa y de un montón de desechos. Absolutamente el sedentarismo. Y los trastornos metabólicos como la diabetes o las alteraciones endocrinas, los trastornos digestivos, también son causas del clúster o flema. Esto ya está descrito hace muchos años por parte de los chinos, o sea, no es nada nuevo. También están los fertilizantes, los plaguicidas, todo lo que es la comida basura o los transgénicos. Esto, sin querer queriendo, se nos han ido metiendo en el cuerpo pausadamente. La soya que nosotros comemos es transgénica. El maíz, hay mucho maíz transgénico, hay mucha comida transgénica. Los tomates, los Rocky, esos que no se mueren, ni las hormigas se lo comen. Eso es transgénico. Ni las hormigas se lo comen. Porque no es natural, no fue creado dentro de los procesos biológicos propios de la Tierra, de la evolución de la Tierra. Esto es, imagínense, le sacan un trozo del ADN de una bacteria, se la meten al ADN de una planta, lo multiplican y de eso producen plantas. O sea, yo estoy comiendo plantas que vienen con ADN de bacteria. Es un poco el transgénico. Y el ser humano no está adaptado para comer esos genes. Por lo tanto, es un tema bastante serio en ese sentido. ¿Ya? Ahora, también, por otro lado, tenemos los celulares. No voy a hacer comentarios respecto al tema porque más de alguno anda con 2 celulares, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene 2 celulares? Claro, son las enfermedades modernas, como sí, le llaman. Exactamente. Claro. Los celulares, la electricidad que corre por los cables, eso crea campos electromagnéticos que nos afectan absolutamente. El computador, antiguamente los computadores sí que eran terribles. O sea, tú ponías un computador frente a una planta y la planta ligerita empezaba a quedar mustia. Solamente por la radiación electromagnética. Ahora es un poco menos. De hecho, los celulares actualmente están teniendo dentro de su producción placas de biocerámica para producir. En algún momento se decía que incluso producían cáncer cerebral los celulares. Y sí producían, porque en el fondo las radiaciones electromagnéticas que producen no son menores. Y cuando uno se los pone aquí, llega muy cerca al cerebro. Ya, a mí nunca me pilló mi célula, pero bueno. La polución ambiental, ¿no es cierto? La contaminación del agua. O sea, de esto ni hablamos. ¿Ok? Entonces, la contaminación aérea. O sea, estamos sometidos. Bueno, Santiago, hace una semana atrás hubo una alerta ambiental. Santiago es uno de los mejores ejemplos de Latinoamérica para ese Porque tipo de contaminación. La ambiental, sí. Exactamente. Entonces, estamos rodeados de cosas que nos están causando clúster. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta polución electromagnética, la contaminación ambiental, la contaminación alimenticia, y no me quiero ni siquiera meter al tema de las relaciones interhumanas. O sea, claro. todo el tema emocional, no lo quise meter porque ahí estamos hasta mañana. Van a producir en el fondo
la formación de clúster es de esta macromolécula, que el agua se retenga, no se mueva y retenga CO2 como producto del metabolismo propio de la célula. La célula produce CO2, debe ser eliminado, pero como no es eliminado, es guardado aquí, acidificando el medio celular. Por lo tanto, toda la mayoría, no todo, pero un gran porcentaje de las enfermedades son producto de la acidificación del medio. Y de hecho, si uno se fija en los productos para complementar la alimentación, son los antiácidos, no los antiácidos, los, ¿cómo se llaman? La vitamina E, que son los antioxidantes. Eso es un mercado tremendo que es para esto. Este es el objetivo de los antioxidantes. Liberar este CO2 de modo que la célula se pueda nutrir. Es lo mismo que estamos tratando de hacer nosotros de una forma un poco distinta. ¿Ok? Entonces, en el fondo es pasar de este concepto de separación de moléculas, en que esté disuelto todo el material, a un aglomerado de agua donde guarde su interior CO2, no solamente CO2, ácido láctico, ácido úrico, grasa y un montón de otras cosas más. ¿Ok? Entonces, en un poco resumen, cuáles son las cosas que nos afectan y nos producen enfermedad. Tenemos las emocionales, las ambientales, las dietéticas, las socioculturales, y todas ellas al fin y al cabo van a llevar que el agua en un estado puro de microclúster, donde esté todo disuelto, a una macromolécula que es imposible que la célula pueda utilizarla para su nutrición. ¿Ok? Ahora, si yo uno de estos factores que producen alteraciones bioquímicas va a llevar necesariamente a una alta producción de radicales libres, incremento de la producción de ácidos grasos dentro del metabolismo celular que rodea además la célula, produciendo al final una sobrecarga tóxica, el famoso clúster o flema, y la consecuente acidificación del medio ambiente orgánico. Y de aquí aparecen las grandes enfermedades. Esto puede generar las enfermedades degenerativas como la fibromialgia, cansancio, artritis, artrosis, problemas circulatorios, un montón de enfermedades. O las hiperplásicas como los tumores, la obesidad, la celulitis. Y dentro de los tumores tenemos el cáncer, no voy a hablar del cáncer en ese sentido, los miomas, los quistes, los cálculos, etc. Y por lo tanto, si yo, la lógica me dice que si yo logro destruir esto se disminuye. Así de fácil es el concepto en el fondo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este panorama tan oscuro y tan negro, tan desastroso en el fondo? Nada, podemos hacer nada y seguir viviendo exactamente igual y ser al final todo intoxicado. O podemos hacer, por ejemplo, uso del espectro electromagnético solar, porque el Sol es la fuente universal de energía, porque en el fondo la vida en este planeta depende del Sol. O sea, el Sol algo tiene que nos permite que nosotros vivamos, pero hay cosas que también nos podrían matar. O sea, el Sol es bueno, pero también hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, dentro de las fuentes de energía que el Sol emite, dentro de una gama importante, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Están los rayos infrarrojos, y dentro de ellos los infrarrojos, que en el fondo son los que permiten la vida en este planeta, porque son los que permiten que el agua vibre y rote. Si el agua vibre y rota, la célula se alimenta. ¿Ok? Y que tiene una longitud de onda y que tiene adecuada para el agua y con respecto también al diámetro celular medio. Entonces, la helioterapia se ha usado desde siempre, digamos. Entonces, la podemos usar ahora nosotros como ayuda. Buenas tardes. Adelante, pase. Hola, buenas noches. Hola. Pasen para allá. Ya. Ahí. Bueno, me devuelvo entonces para partir de nuevo. No. No. Después se la cuento de nuevo. ¿Ya? Entonces, estos rayos infrarrojos y dentro de ellos los bioinfrarrojos son los que van a permitir que la célula vibre y permita la vida en la célula, a nivel del ser humano. Entonces, si yo tengo este concepto de helioterapia y que se ocupa
muchas formas, de diferentes formas como terapia, nos permite en el fondo que las ondas visibles y no visibles nos puedan afectar tanto a favor como en contra. El sol es bueno, pero hay que tener cuidado también con él. Por eso está todo el tema de la capa de ozono que nos puede atravesar y puede producir cáncer y todo. ¿Okay? Entonces el sol es bueno, pero también es dañino. Ahora, esta luz, y dentro de lo que estábamos hablando de los bioinfrarrojos, dentro de los parámetros que se utilizan para ver cuál es bueno y cuál es malo, está un concepto de longitud de onda, que en el fondo es la distancia que hay entre dos crestas o dos valles. ¿Okay? Y dentro de este concepto los podemos clasificar en ionizante y no ionizante. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, cuán cerca o tan lejos esté una cresta de la otra, es la cantidad de energía que tiene esa longitud de onda o ese espectro electromagnético. ¿Okay? Mientras más corta es la longitud de onda, tiene más energía. Mientras más larga es menos energética. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista vemos que tenemos radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes son los rayos X, los rayos gamma o los rayos cósmicos, que son de una energía tan grande que pueden atravesar edificios y por lo tanto cuerpos y llegar hasta el núcleo celular y por lo tanto producir muerte en forma bastante rápida. Hiroshima y Nagasaki, hablemos de eso ya nos queda bastante claro. Y dentro de las no ionizantes tenemos las radiofrecuenciales, las microondas y la luz. Y dentro de las visibles está el infrarrojo y el ultravioleta. Y dentro de los infrarrojos tenemos los bioinfrarrojos, que tienen una longitud de onda entre 4 y 14 micras. El rayo de la vida. Es la que permite la vida en este planeta. Es la que usa las células vegetales para producir la biosíntesis, la fotosíntesis. ¿Ok? Ahora, si yo tengo estos, yo sé de esto y tengo un material que puede potenciarlo, sería ideal. Ese es el concepto. Sería ideal. Bueno, está. Eso es el concepto. Está. Eso se llama fotón. Hablamos un poco del agua, hablamos de la célula, hablamos de la vibración, hablamos del rayo de la vida. Hablemos ahora un poquito algo un poquito más complejo, que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible para que no se den cuenta, porque fue complejo. Principios básicos de física cuántica, la emitancia electromagnética, la ecuación de Planck, algunos movimientos que necesitamos, algo ya mencionamos de esto, qué energía necesitamos para romper el clúster, el cuerpo negro ideal. Este es un concepto bastante interesante, y las biocerámicas tales, que es lo que vamos a tratar de terminar con esa presentación. ¿Qué es lo que es la emitancia electromagnética? Significa en el fondo que cuando un cuerpo es activado, ya sea por un fotón, por un protón, por calor o por lo que sea, lo que sale de ella es lo que se mide como emitancia. ¿Ok? Si yo a mi mano le pongo un rayo, lo que salga de acá es la emitancia. Puede ser cualquier cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo que salga de aquí va a depender de la estructura que yo tenga. No es lo mismo un papel, un metal o un diario, carne, lo que sea. Dependiendo de esta estructura físico-química es lo que el cuerpo va a poder emitir. ¿De acuerdo? Y puntualmente en el caso nuestro es importante la relación que tenga con la molécula del agua. Lo que salga aquí que sea favorecido para el metabolismo del agua. ¿Ok? Entonces, cuando una partícula cualquiera, un material cualquiera recibe un rayo, alguna estimulación por fotones o electrones, va a emitir una cierta energía, y que lo que buscamos es que esta energía ojalá sea lo más parecida a la que necesito yo para estimular la molécula de agua para que vibre y rote. ¿Okay? La ecuación de Planck básicamente habla de que justamente los cuerpos pueden emitir y absorber energía, y que en el fondo esta energía, como ya lo habíamos dicho, depende en el fondo de su longitud de onda. La próxima clase tenemos pruebas de esto. Algún momento estudié esto yo, pero es como... Pero todo esto en el fondo tiene un sustento, eso es lo que quiero decir. ¿Okay? Entonces,
La energía que es necesaria para que el agua rote y vibre, ya lo vimos, es 0,095 mil o 0,2 electronvolt, equivalente a 4 a 14 mil. Entonces, si el agua recibe este tipo de radiación, o de este tipo de esta cantidad, un quantum de energía de este tamaño, permite que vibre, se rompan los enlaces de este gran clúster o esta aglomeración de moléculas de agua y se transforma en microclúster, capaz de disolver los nutrientes que va a usar las células para su alimentación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para poder crear algo que me permita tener este efecto? Es un poco la idea. O sea, en el fondo crear un cuerpo negro ideal que permite absorber y transmitir toda la energía electromagnética que recibo. O sea, si yo recibo una energía, que lo que salga acá es la misma cantidad. Porque en el fondo, cuando algo recibe energía, parte de esta energía que recibe se refleja y parte se penetra. O sea, continúa. Y ahí vamos a tener los rayos vectores reflejados y el penetrante. Ahora, ¿qué hace un cuerpo negro ideal? Lo que hace una cerámica en el fondo es que cualquier cantidad de energía que reciba, vamos a poner 414 porque es la que a mí me interesa por el tema del efecto sobre el agua, al ser incidente sobre una biocerámica, pase toda la energía. ¿De acuerdo? Ese es un objetivo. Y que en el fondo lo que sea reflejado sea lo mínimo posible. Eso es una cosa. Nada, que yo reciba 414, perfecto, va a entrar toda. Pero yo estoy sometido a no solo 414, estoy sometido a cualquier diferente tipo de longitudes de onda. ¿Qué pasa con esa? Lo interesante es que justamente si las longitudes de onda son diferentes, las 440 no bio-infrarroja, al recibir la biocerámica, esta sea capaz de producir un efecto del vector reflejado lo mayor cantidad posible, de modo que el penetrante sea lo más cercano a cero. O sea, sea selectivo en ese sentido, que sea altamente eficaz en permitir el ingreso de lo que me sirve y aquello que no me sirve, lo expulse. ¿De acuerdo? Ese es el cuerpo negro ideal. Eso es una cerámica bioinfrarroja. Ahora, ¿cómo mejoro yo la eficacia de una cerámica bioinfrarroja de un compuesto, digamos, una tela? Es porque, uno, si esa tela está a una temperatura entre 36 y 40 grados centígrados, es mucho más eficiente. Y depende de la cantidad de micropartículas de biocerámica que esté presente en el momento de la penetración de la energía. O sea, si yo tengo una, va a producir un efecto. Si tengo 10, más efecto. Si tengo 1.000.000, más efecto. Por lo tanto, la concentración por centímetro cuadrado que tenga la biocerámica va a ser más o menos eficiente. ¿Ok? Ahora, hablemos un poco de la biocerámica. ¿Por qué es lo que hablo de biocerámica? ¿De qué estoy hablando en el fondo? ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de la historia de los años 40, el dominio de la Guerra Fría, los trajes de astronautas, la investigación japonesa, la tecnología avanzada y los beneficios del fotón platino para la tecnología. Adelante. Por ahí. Siéntete por aquí. Ahí se puede pasar. Él llegó a la parte más importante. A la última parte. Entonces la historia de la esta historia viene hace harto rato atrás, digamos, o el efecto de la utilización de las radiaciones en beneficio de la humanidad. Y ya en los años 40 aproximadamente, en la guerra mundial, los alemanes que tenían que mandar alimentos a grandes distancias, estaban con la complicación de que los alimentos cuando llegaban a las tropas llegaban malos, en malas condiciones, y empezaron a utilizar radiaciones infrarrojas para que duraran más tiempo, cosa que se hizo aquí en algún tiempo en la centro nuclear de La Reina. Se irradiaron panes y ese tipo de cosas y duraban bastante más tiempo, pero fue un fiasco porque la gente dijo no, yo no voy a comer cosas irradiadas y por lo tanto nunca floreció ese tema. Entonces, pero los alemanes lo empezaron a usar desde hace ya, ¿cuánto? 60, 70 años.
Posteriormente, con el tema de la Guerra Fría y el dominio del espacio, Estados Unidos y Rusia, en busca de la conquista del espacio y ojalá la Luna, se enfrascan en una investigación que requirió muchísimos millones de dólares. Mucha plata, gran parte del presupuesto, tanto gringo como ruso, se fue en la búsqueda en investigar cómo hacer, no cómo mandar al hombre al espacio, sino que cómo ese hombre que iba al espacio volviera vivo. Porque en el fondo se iba a someter en el exterior, en la estratosfera, digamos, a todas las radiaciones ionizantes del Sol, que habíamos dicho que eran muy penetrantes y por lo tanto no iba a llegar vivo. Y que llegara calientito, porque además hay menos 160 grados en la zona oscura, por lo tanto o llegaba congelado o llegaba derretido. Evitando eso se investigó mucho y se genera el traje del astronauta. El traje del astronauta es una de las tecnologías más caras que se ha inventado en el mundo. Y es una tecnología, yo diría, actual, pero que se desarrolló hace bastantes años atrás, por lo tanto era demasiado caro. Y este traje tiene en su interior tan revestimiento con placas, tanto el traje como la astronave, con biocerámica, porque en el fondo permite filtrar como elemento cuerpo negro ideal que pase las de 4-14, pero expele todo lo que puede hacerle dañino al ser humano. Lograr eso costó muchísimo dinero. Por lo tanto, el astronauta volvió y no tuvo ningún problema. Y las naves espaciales también. Las naves espaciales, si no se protegían de las radiaciones ionizantes, podían echarse a perder los equipos y por lo tanto no servían absolutamente nada. Iban y volvían nunca. Ahora, ¿qué hace esta investigación, este desarrollo de estos productos? Los japoneses, que no son nada de eso, la agarraron y dijeron, bueno, a ver, veamos, saquémosle el provecho, ¿cómo podemos acercar esta tecnología a la mayoría de las personas? Y crean el fotón platino. ¿Qué es lo que es el fotón platino entonces? Primero podríamos decir que es una biocerámica infrarroja, un cuerpo negro ideal, y que por lo tanto es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado, en el cual se mezclan principalmente aluminio, titanio y platino. Aluminio, titanio y platino. O sea, no cobre, ni fierro, alimentos de alta pureza, que en el fondo son sometidos a altas temperaturas, a más de 1600 grados Celsius, y se produce una aleación, un nuevo elemento, el que por procesos biotecnológicos bastante elevados, que no vale la pena, lo muelen, lo raspan, lo gastan para producir moléculas o compuestos de muy pequeño tamaño, nanopartículas de 40 Armstrong. Por lo tanto, cuando una partícula de 40 Armstrong recibe una onda electromagnética, actúa como cuerpo negro ideal. Mientras más pequeño sea, mayor capacidad de poder tener mayor cantidad de células fotovoltaicas en el fondo. Eso es lo que es el concepto. ¿Okay? Entonces, esta nanotecnología permite crear partículas ultra finas que catalizan la radiación solar, la energía del sol, y capaz de emitir selectivamente una onda electromagnética de una onda de 4-14 micras. O sea, el rayo de la vida o el rayo infrarrojo, y que permite la rotación y liberación de la molécula de agua. Esto es MOXA. Para los que hacemos acupuntura, esto es MOXA. La MOXA, cuando se combustiona, produce la misma frecuencia, una longitud de onda de 4-14 micras. Ahora, ¿cómo lo subieron los chinos? No tengo idea. Pero la MOXA hace eso mismo. Emite, aparte del calor, medido en temperatura en grados Celsius, emite una longitud de onda de 4-14 micras que permite la destrucción del clúster. Destruye al clúster y por lo tanto reactiva la célula. Entonces, estas micropartículas se han procesado en un proceso que se llama microencapsulado, que es propio del fotón, y que en el fondo, ¿ok?
¿Ya? Ah, perdón, no te entiendo. Buscar una silla. No, pero sí, ¿Silla? No, no, no. Sí. ¿Puedo buscar contigo? Sí, toma, la llave es esa. Esa. Entonces, si yo tengo muchas partículas de este tamaño y lo puedo pegar de alguna forma a las telas van a estar impregnadas por esto. No es lo mismo agarrar un polvito y echarlo, que este polvito tomarlo, producirlo microcápsulas y pegarla, adherirlo a una tela, de modo que no se pierda, que no se vaya cuando yo lo lave. ¿Ya? Por lo tanto, la duración en el tiempo de esta tecnología permite tener la certeza que te va a durar mucho tiempo. No es algo que uno se lo pone y ya desaparece rápidamente. ¿Ok? Entonces, la biocerámica, que es titanio, aluminio, platino, el titanio y el aluminio como agentes catalizadores, que en el fondo son los que producen esta transformación de esta longitud de onda, y el platino como agente dinamizante, que permite que en el fondo esta radiación de 414 penetre en el cuerpo llegando hasta los huesos, cosa que la moxa no hace. La moxa es bastante más superficial. La capacidad de penetración de la moxa de esta radiación es bastante más superficial, por lo tanto, cuando uno la pone con aguja, es mucho más efectiva porque penetra mucho más fácilmente hasta donde debe llegar al punto de acupuntura. El caso del titanio permite que esto, y está medido, llegue hasta el hueso. Por lo tanto, los procesos de alteraciones de la médula ósea, esto permite activarlo a ese nivel. ¿Ya? Entonces, actúa como cuerpo negro ideal, capta y emite la longitud de onda 414, pero refleja las distintas. Y eso básicamente por el proceso de microencapsulado que lo hace ser tan eficiente las prendas del fotón. Entonces, esta microencapsulado se puede poner en cualquier cosa, en hilos para tejer prendas, o como vamos a ver, hay un montón de formas de poder impregnarlo. Entonces, si yo considero que, como resumen, tengo una polución electromagnética y contaminación, una contaminación aérea, comida adulterada en su gen y su composición, que van a producir en el fondo flema, las biocerámicas vienen a dar una solución un poco a esto, porque en el fondo permite recuperar la rotación y liberación de la molécula del agua y romper el clúster, permitiendo la nutrición celular, reducir considerablemente la acidez por liberación de este CO2 producto del metabolismo celular que se acumula en estas macromoléculas, eliminación del ácido láctico y en general de los ácidos grasos. ¿Sí? Ahí hay otra sillita para alguien que se quiera sentar. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y resincronización del organismo. ¿Sí? Adelante, pasa. Aquí hay toma asiento. Resincronización vibracional del organismo por acordamiento entre la longitud de onda de 4 micras, 414, y el diámetro medio celular, 9 micras. O sea, por lo tanto, permite que la célula empiece a vibrar de acuerdo a su tamaño, no a otra onda. Y por lo tanto, todo esto nos lleva a que mejore la nutrición y la renovación celular, por lo tanto haya regeneración tisular importante en el tema estético. Yo ya me empecé a poner un paño en la cara para recuperar mi lozanía corporal. ¿Ya? No, sí, en serio, y me ha funcionado, ¿no? Me ha funcionado, si me hubiesen visto ayer. Y los procesos degenerativos en el fondo que nos llevan a enfermedad. ¿Ok? Y por lo tanto, además, reducción de la resincronización tanto de los procesos hiperplásicos como hipoplásicos. Ahora, un poco un resumen de lo que estamos viendo. La célula de 9 micras, de 10 micras, vibra en una longitud de onda cuyo promedio es de 10. Permite en el fondo pasar de esta aglomeración a esta libertad de vibración por parte de la célula, eliminación del CO2 del clúster, y como vamos a ver aquí, las cosas cuando se someten algo ácido a el efecto del biocerámico, cambia la acidez. Eliminación en el fondo del ácido láctico que genera cansancio crónico, de las placas de ateromas, y en el fondo
permite que la célula se vuelva a dividir. Porque la célula no se divide si tiene falta de nutrientes. El primer proceso que se deja de ocurrir es cuando le falta ya sea oxígeno o alimento, la célula deja de dividirse. Por lo tanto empiezan los procesos hipoplásicos. Si recupero eso, empieza a haber regeneración tisular y por lo tanto se puede utilizar en todo aquello que requiera ordenamiento celular, como por ejemplo los procesos hiperplásicos como hipoplásicos, o sea el cáncer. Se puede usar perfectamente en cáncer porque en el fondo es un reordenamiento celular. La célula cancerígena es una célula que está alterada energéticamente porque está vibrando y ha tomado un metabolismo alternativo frente a las condiciones ambientales que se le ha puesto. No me puedo alimentar, no me puedo eliminar mi desecho, ¿qué cambio? Hago un cambio en mi metabolismo, me hago anaeróbica. Eso genera más ácido y por lo tanto empieza a buscar vías metabólicas que se la puedan transformar en un cáncer. O se hace hipoplásica, no crece. Y me arrugo. Qué terrible. Entonces, la energía bioferrógica, la biocerámica del fotón platino, activa, emite moléculas del agua del organismo, fragmentando los aglomerados de agua, el clúster, facilitando la osmosis celular y por ende su metabolismo. ¿Cómo se beneficia esto? O ¿cuáles son los beneficios? Es que se liberan los ácidos grasos, permite mejor circulación sanguínea, tiene un efecto antiinflamatorio bastante notorio y bastante rápido, colabora eficazmente en los procesos hipertensivos, es un efecto relajante y permite la flexibilidad muscular, porque en el fondo se elimina el ácido láctico que te produce dolor, te pone el músculo tenso. También tiene un efecto importante sobre el sistema inmune porque llega a la médula ósea, promueve la reconstrucción del tejido lesionado y revitaliza las células de la piel. Hay quemaduras, cicatrices, fracturas. En las fracturas, por ejemplo, si ustedes ponen un paño de fotón en una fractura, el callo óseo se produce a los 10 días. Lo que normalmente ocurre a los 20, 30 días, se acelera el proceso a 10 días. Espectacular. ¿No? ¿No? Porque en el fondo lo que hace, ¿por qué se demora un poco el paciente en recuperar? Porque no tiene la fuerza y la energía, el agua está estancada, necesita que esa agua se mueva para que la célula, el osteocito, crezca, el osteoblasto tenga la capacidad de poder generar nuevamente nuevas materias del ósea. Si no tiene cómo alimentarse, no hay una posibilidad. Entonces, si yo permito que la célula se divida, se nutra y produzca su metabolismo, va a producir calcio mucho más rápido que si no tiene la posibilidad de dividirse. Y efecto depurativo también, no el viento de la... para la eliminación de los gases, los materiales tóxicos del organismo por liberación de los clústeres. También en los procesos en que se requiera desintoxicar a los pacientes también se puede utilizar y anda. La clínica Mayo se utilizó harto y hay mucho desarrollo e investigación en eso. ¿Ya? Así que esto es fotón platino. Esto es, si lo llevo a la medicina tradicional china, esto es una moxa fría. No es una moxa caliente, es una moxa fría de no más de 40 grados porque va pegado al cuerpo. Es una moxa que actúa a una temperatura corporal, emitiendo las longitudes de onda que son propias para la célula y para la vida. Kenpo Pato y Fotón Chile le da las gracias por su tiempo y su paciencia. Preguntas, dudas, consultas. Bien, me gusta. Sí, no, si tenemos todo ahí para ustedes. Sí, van a hacer pruebas, qué sé yo. Sí. No, la que está es mía. Esa es mía, no es de nadie. Dudas, preguntas, consultas. ¿Me creyeron? Primero. ¿Sí? La lógica, yo por qué me encanta este producto, porque la lógica, sin ser un físico cuántico, me permite entender que esto es útil y que me puede ser de utilidad en mi terapia, en forma directa, como para el paciente. Porque en el fondo yo hago una moxa que dura 20 minutos, pongo una aguja, le pongo moxa, dejo pasado, me reclama todo el edificio. Es verdad.
Sí, no, sí, sí, no, sí, es verdad. En cambio, esto es una moxa suave, porque es muy intensa. O sea, le meto calor, le meto la aguja, le meto radiación, por lo tanto es muy intensa, por lo tanto tampoco puedo tenerlo 24 horas con moxa, por cierto. Esta es una moxa fría, que no requiere un calor intenso, pero permanente, prolongada en el tiempo, por lo tanto produce un efecto sumatorio a mi terapia. Esa es la idea, que el paciente lo tenga ahí. Bueno, como vamos a ver, hay un montón de materiales que el paciente lo puede usar de forma diaria. Yo ya tengo varios listos en la lista de que necesito. Rodrigo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto? ¿Qué cosa? ¿La tela? La cerámica, la tela, ¿cuál es la duración que ¿Quieres tiene? responder, Takashi? Él es el técnico en eso. Voy a responder. Bueno, Sí, dale, por favor, adelante. bueno sí, No, dale. ¿está bien? Sí, dale. Primero, buenas noches, mi nombre es Takashi Kosuka. Como perciben, no soy brasileño, no hablo muy bien el idioma de vosotros. Entonces, yo voy a hablar un chiquito de portuñol, espero que ustedes puedan me comprender. La pregunta sobre la relación. En la microcerámica es como una micropila de energía fotovoltaica, como dice el profesor, que solo libera la energía cuando está en contacto con una forma biológica o su cuerpo, una planta o un animal, un perro, o cuando, si es posible, calentar, porque en verdad va a liberar la energía cuando, imagina una pila convencional que tiene una energía positiva en un punto y una negativa en otro punto. ¿Cuándo se suelta la energía? Cuando se hay contacto con un metal, por ejemplo, que se va a cerrar el curto de energía. ¿Sí? Es lo mismo, cuando se coloca en su cuerpo, va a liberar la energía de 414 micras. Esta es la energía. La empresa japonesa, el laboratorio japonés, donde había el desarrollo, nos da a nosotros una garantía, como se habla. Es lo mismo, la garantía de 70 años de energía costa. Es el problema para nosotros que fabricamos. Porque cuando su paciente compra un producto y se va a usar, se va a cuidar el producto a mucho tiempo. 70 años. Sí, no hay pérdida. Es como una pila alcalina super, hiper, con la energía. Por eso que en general el producto no es barato, porque la durabilidad es barato cuando se hace el tiempo uso fica muy barato. Cuando la persona mira, se compara con una prenda normal, baja caro. En general, en Brasil, como en todos los otros sitios de Europa, Estados Unidos, si hay una prenda con un precio de 10.000 pesos, en general va a costar 10 veces más. Siempre. ¿Cuántas veces? 10 veces. 3. 10. Perdón, yo hablo solo castellano. Perdón. 10. Porque el tiempo que va a durar, porque realmente es el tiempo, lo digo porque yo iba a hablar, por ejemplo, de mi colchón cuando mi papá trabaja en la compañía hace 30 y pico años, y los primeros que vinieron a Brasil fue los principios de los años 90. Entonces, el colchón que yo usaba en mi casa, antes del casamiento, Del matrimonio. Sí, matrimonio. Bueno, estás en la quinta de mi papá. Listo. Yo cuando voy a la quinta uso lo mismo. Por la durabilidad. Esa es la verdad. Entonces se va a usar siempre. Lo que vas a perder es la camiseta, la tela, todo. El tejido, claro, de los productos puede durar menos, claro, porque se va gastando. ¿verdad? Exacto. Pero la Donde está el tecnología. tejido, más está en las partículas de foto. 70 años. De dos, profesor, o lo comprendieron todo o no no comprendieron nada. nada. Esa Hagan ecuación solo de reído, hagan reído así. sí, ¿cómo decir? Sí.
Si no hay preguntas, ¿les parece que descansemos? Una pregunta. ¿Qué pasa con el lavado? Acá en Chile tenemos 6 meses de mucho calor, más o menos, y 6 meses de bastante frío o de humedad. Esa prenda me imagino que no puede ir a una secadora de ropa. No, no hay problema. No hay problema. El problema es que se va a usar la prenda. Tiene que lavar como una prenda más delicada. Claro. Con un A jabón mano. neutro, no va en la lavadora. Si quiere lavar en la lavadora, bueno, porque la prenda, como su valor es caro, más no va a perder, no va a sacar el fotón de la prenda, de la tela. Tampoco en invierno, tampoco en calor. En Europa se usan muchas prendas para export de invierno. En especial por las partes de los pies, donde comienza la dificultad de se calentar en la circulación. Por ejemplo, en una competición de alto rendimiento, de esquí, por ejemplo, como muchas horas, esta competición se usa prendas de fotón, porque es una cosa muy interesante, porque yo uso todos los días, nosotros vivimos esto, entonces estamos muy mezclados. Las chicas, por ejemplo, si tiene una persona con fiebre, ¿cómo se llama? Fiebre. ¿Lo mismo? Toda vez que pregunto la Sí, misma cosa. siempre. Sí. Eso se pasa conmigo siempre. No, hay cosas que son muy distintas. Después hablamos. Más fiebre, por ejemplo, en verdad no se puede cubrir una persona porque no sea calentar con una cubierta de algodón, por ejemplo. Tiene que ser con el fotón lo contrario, pero al revés. Porque yo tengo una hija de 6 años. Entonces cuando está, por ejemplo, con fiebre, lo botamos en una funda de fotón, porque es muy interesante. Si su temperatura, por ser una energía específica para la célula, si tu cuerpo está caliente, va a bajar la temperatura para los 36 grados y medio, que es la temperatura ideal para la célula. Si estás con una hipotermia, por ejemplo, como una competición, una nieve que está con frío, sus manos, sus pies, va a calentar la parte del cuerpo hasta la temperatura de 36 grados y medio. Es una cosa, es que, por ejemplo, el frío. Yo hice esa pregunta al inventor del fotón. Dije, maestro, ¿cómo se va, por ejemplo, que es una cosa muy interesante, pegar las pastillas del fotón, colocar en la agua y hacer hielo con la agua? Hielo espectacular, porque se torna un hielo muy más duro para las bebidas calientes, por ejemplo, un whisky, porque hay tirado todo el CO2 de adentro, entonces es un hielo muy duro. Más ¿cómo lo puedo producir? Porque en Japón, cuando me mostró a nosotros unas sacolas, como si fuera Una bolsa para meter verduras, pescados en refrigerador. Mas no va a funcionar porque no tiene calor. No, el calor del fotón, como está en contacto con el pescado, se da la fuerza, no tiene infrarrojo al cero absoluto. El cero absoluto es 300 picos menos grados. O sea, si tiene una partícula de luz que al cero absoluto, se puede. Entonces, se está a 10 grados, a 30 grados, a 18 grados, ideal al cuerpo, que los 36 grados y medio de su cuerpo activar esto. Entonces tampoco usar en verano, en primavera, otoño, invierno, no hay problema. Bueno. ¿Preguntas? Se puede usarlo todo el año. Se puede usarlo todo el año. Bueno, entonces yo voy a hablar un poco. Si hacemos un intervalo, un chiquitito para tomar un cafecito, una cosita. ¿Le parece? Sí, está medio con sueño. Sí, está todo el agua, todo con fotón. Qué bueno. Me tiene que bañar ya.
Así que puedo hacer todo tu familia. Sí, pueden pasar. Ella es la Lili, que te la Lili, y la Gaby, que te la Yo soy la cara. Al 8. Entonces hay que poner foto, hay que poner foto. ¿Se van a la izquierda? Estamos tratando, no tenemos mucho nada. El día que hay nada, oye, eres cristiana entera, en muchos casos yo me quedo con la idea que No, ya se está grabado, así que no podemos hacer después. No, la primera parte fue... Espera, déjame parar la grabación. Muy bien, y te grabamos.